y conductores a protestar porque no se les estaba permitiendo el paso. ¿Qué representa esta conexión por terrestre, vehicular, entre dos naciones que tenían una frontera tan viva comercialmente y que lamentablemente no solo por la pandemia, sino por la suspensión de las relaciones en los últimos años había mermado? ¿Cómo se está viviendo en el estado Táchira que pueda haber ahora paso vehicular, transporte público hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el vecino país? Se lo preguntamos a Freddy Solano, vicepresidente de la Cámara del Transporte en el estado Táchira, quien está con nosotros vía telefónica. Señor Solano, es un gusto conversar con usted, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, el gusto es mío, un placer para todos los radioescuchas. Nosotros el día de hoy vemos con beneplácito la decisión del área metropolitana de Cúcuta, después de pasar una serie de requerimientos y de procesos. El día de ayer se nos emite la resolución en donde permite al transporte binacional hacer el enlace y entrar a la central de transporte de la ciudad de Cúcuta. Hasta la fecha entiendo, señor Solano, que se autorizaron a 18 unidades, pero se espera que sea extendida a alrededor de 100 unidades de transporte público. No son 18 unidades, son 14 las empresas que estamos en el Tratado de Tonchalá. Y aparte, pues hay 3 de la parte colombiana. Nosotros hemos cumplido con 3 empresas que llevan todo el requerimiento, el ABC, lo que llama el área metropolitana, que son la póliza contractual extracontractual, que era el impedimento que nos tenía nosotros desde el mes de enero para poder ingresar a la central de transporte colombiana. El SOAT, que ya lo habíamos adquirido desde el 2 de enero, cuando se dio la apertura el primero, inmediatamente nuestras empresas salieron a comprar ese requisito, y la tecnomecánica, que es otro requisito que exige Colombia. Nosotros estábamos trancados por la póliza contractual extracontractual, ya que no había un limbo jurídico ahí. Las aseguradoras colombianas desconocían esa póliza y ninguna empresa colombiana quería emitirla. Ya, es una póliza de seguros para las unidades, entiendo. Sí, esta póliza es la que cubre a los daños a cosas, daños a vehículos, daños a un poste. Claro. Ahora, hablaba Freddy Solano, quien es vicepresidente de la Cámara de Transporte en el estado Táchira, y también nos acompaña vía telefónica Joiris Sosa, quien es corresponsal de Unión Radio en el estado Táchira. Joiris, ¿cómo se vive o qué representa, cuán importante era esta ruta binacional y qué supone para el comercio, para la vida del tachirense que estaba tan acostumbrado a esa interdependencia y en ocasiones vivían y trabajaban en lados distintos de la frontera? Bienvenida, Joiris. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna esta renovación del paso de transporte público es muy importante, sobre todo para quienes hacen vida de frontera absolutamente todos los días, que trabajan a ambos lados del puente, viven de un lado, trabajan del otro, sobre todo los niños en frontera que estudian la mayoría en el departamento norte de Santander y todos los días pues tenían que pasar caminando. En algún momento se habló de habilitar algunas rutas estudiantiles, finalmente esto funcionó por un poco tiempo y luego dejó de funcionar, y pues los niños todos los días tenían que ir hacia el departamento norte de Santander, pues cruzando a pie con sus uniformes, con sus cuadernos y todo. Sin embargo, pues digamos que en cuanto a movimiento económico, lo que va a traer a los tachirenses es comodidad para aquellas personas que no tienen vehículo particular, claro, que pasan con mercado, con insumos, con enseres desde el lado colombiano hacia el lado venezolano. Se está haciendo algunas conversaciones entre ambas naciones, aún todavía no se terminan de concretar, para dar un poquito más de, digamos, de beneficios al estado Táchira directamente de forma inmediata, y por supuesto esto después se extiende a toda Venezuela, porque desde que se abrió el 1 de enero la frontera de forma comercial, realmente quienes más han visto beneficiados son el departamento norte de Santander, los ciudadanos colombianos. Por el lado del estado Táchira, la Cámara de Industriales nos indicaron que tan solo el 18% de la industria fue la que se activó comercialmente de la que se esperaba en línea fronteriza, y de ese 18%, 12% es el máximo que tienen activo en su maquinaria. Entonces, pues no es lo que se había esperado como tal,
tanto del intercambio comercial como de la vida que se esperaba que se retomara en frontera. Que de hecho justamente el presidente Petro se había mostrado decepcionado después de esa decisión de restablecer las relaciones comerciales entre ambas naciones, diciendo que al cabo de un mes solo habían sido reportados $2,5 millones en transacciones, y él responsabilizaba las trochas. ¿Cuál es la situación? ¿Ha mejorado ese intercambio comercial con el paso del tiempo? ¿Y cómo está el paso en las trochas ahora que no hay necesidad de pasar por estos pasos irregulares? Pues bueno, realmente una cosa es la que se dice y otra cosa es la realidad que se pueda vivir, ¿no? En teoría las trochas fueron cerradas y hay un gran número de efectivos que están resguardando toda la zona limítrofe. Sin embargo, siempre hay lugares por los que se pueden permear personas que continúan pasando mercancía de forma ilegal de Colombia para Venezuela, sobre todo. De Venezuela hacia Colombia lo que más pasa de forma ilegal es material de metales, lo que son los conocidos chatarreros, son los que pasan desde Venezuela hacia Colombia materiales, pero lo que es mercado, para ventas de bodegas, también para kiosquitos que de comercio informal, pasan por las trochas en gran cantidad aún. Ahora, lo que es el comercio a gran escala, que se esperaba que se activara lo que es la zona textil, es muy importante para los municipios de frontera venezolanos como Ureña, que la industria textil es realmente o era la base de la economía de este sector, no se ha reactivado. Venezuela nos indicaron justamente la semana anterior desde la Cámara de Industriales del Estado Táchira que lo que más está enviando Venezuela son metales y de forma también legal, por supuesto. Sin embargo, pero no es en la cantidad que se está esperando, que aún hay algunos temas aduanales en los que no se ha logrado concretar, no se ha logrado poder pasar todos los rubros, y el comercio que se está explotando, digamos, en el departamento norte de Santander, ya hablando de Colombia propiamente dicho, es el que no ha parado, incluso cuando se rompieron las relaciones comerciales, que los ciudadanos buscaban ir de cualquier forma a comprar medicamentos, alimentos, y eso es lo que continúa. Quizás lo que ha subido un poco más el porcentaje de ventas o el porcentaje de ganancias allí en el departamento norte de Santander y un poco más allá es el sector turístico, que en el estado Táchira, por otra parte, no se ha podido explotar. Los ciudadanos colombianos que vinieron cuando recién se abrió el paso vehicular, pues tuvimos la oportunidad de conversar con varias personas y nos indicaban que los precios no estaban acorde a los servicios que podían adquirir en Venezuela, entonces pues preferían quedarse allí. Claro, vamos a escuchar también a Freddy Solano, el vicepresidente de la Cámara de Transporte del Estado Táchira. ¿Se cayó la llamada? Sí, así que continuamos con Joyri. Entonces, Joyri, respóndenos esta pregunta. Uno supone que la mayor parte de los pasajeros que utilizan estas unidades son venezolanos que pasan a Colombia. Uno supone que el porcentaje mayor es ese, o también hay colombianos que vienen a Venezuela utilizando este servicio público. Muy pocos ciudadanos colombianos vienen a Venezuela, a menos que tengan realmente algo muy importante que hacer, quizás alguna consulta médica, visitar a algún familiar, hacer algún trámite de documentación para quienes están viviendo aquí y trabajan a ambos lados de la frontera, pero ciudadanos colombianos como tal, que utilizan el transporte público de Colombia hacia Venezuela, muy pocos. Por gusto, muy pocos. Y cuando hablamos de este transporte público, estamos hablando de autobuses, busetas y por puesto. Autobuses y busetas. El tema de los por puesto el día de hoy se vio bastante complicado porque por el puente internacional Simón Bolívar ya la alcaldía de Cúcuta tenía restricciones de paso para lo que son por puestos, es decir, los puestos de los carritos que son de 5 puestos nada más, y los taxis no podían pasar hacia el departamento norte de Santander, solo por el puente Atanasio Girardot, que queda en el municipio Bolívar, en el municipio Pedro María Ureña, entre San Antonio del Táchira y Ureña propiamente dicho, fue por donde se dio el paso vehicular a transporte público, busetas propiamente dicho también. Joyris, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos. Continuamos con Freddy Solano, quien sigue en línea telefónica, vicepresidente de la Cámara de Transporte del Estado Táchira. Y ya para despedir, señor Solano, ¿qué representa económicamente para el sector transporte poder tener esta ruta binacional? Bueno, sí, para nosotros representa un aporte bastante significativo para nosotros como transportistas.
ya que por más de 70 años hemos prestado este servicio del terminal fuimos los que inauguramos el terminal de Cúcuta, y hemos prestado siempre el servicio terminal de Cúcuta, terminal de San Cristóbal y viceversa. Y ustedes llevan unas estadísticas en las unidades de ustedes. ¿Hay una cifra aproximada de cuántos venezolanos pasan a diario en el transporte público a Cúcuta? Sí, bueno, nosotros más o menos tenemos un aproximado entre 3, 4 mil personas que pasan a diario en nuestras unidades. Claro, sin contar los 32 puestos que hacen vida desde San Cristóbal hasta San Antonio del Táchira. Podemos estar hablando de un aproximado de más de 7.000 personas que transitan diario en nuestras unidades. Vale, muchas gracias. Freddy Solano, vicepresidente de la Cámara de Transporte del Estado Táchira, y muchas gracias también a Yoiri Sosa, corresponsal de Unión Radio en el Táchira. Y nosotros vamos a música, Lila. Vamos a escuchar a Cupido 2.0 de Sofía Díaz. Sofía Díaz y Gudnana interpretan y compusieron el tema Cupido 2.0. Lo disfrutas por Onda, la superestación. Sonidos